Pues, a ver. Listo, ya está grabando, sí. Bien, estimados colegas, mi nombre es Tony Payán, soy director del Centro para Estados Unidos y México en el Baker Institute y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Junto con mi colega, el doctor José Fredman Mendoza de la Universidad de Monterrey y el doctor Jesús Alberto Rodríguez Alonso, coordinador del doctorado en la Universidad, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, coordinamos esta red. Es la red de estudios sobre la democracia en México y mensualmente tenemos un invitado especial para hablarnos de su trabajo de investigación y compartir con la red qué es lo que está sucediendo en materia de avances o retrocesos democráticos en nuestro país, en México. Y hoy tenemos el placer de darle la bienvenida para esta charla al doctor Jesús Tobar Mendoza. El doctor Jesús Tobar Mendoza va a impartir una plática que será seguida de una conversación entre nosotros, titulada La nueva agenda autoritaria en América Latina. El doctor Jesús Tobar Mendoza es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es eh, profesor investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMX y es también profesor de tiempo parcial en la Universidad Autónoma de Guerrero. Supongo está en Acapulco o en Chilpancingo, no sé, Acapulco. en Acapulco. El doctor Tovar es doctor en ciencia política por Flaxo en la ciudad, en la sede de México y magíster en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile y tiene una licenciatura en sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en democracia, democratizaciones y calidad de la democracia, elecciones y partidos políticos en América Latina, metodología de la investigación y diseño del proyecto de tesis. Y te comunico, Jesús, ayer, esta semana, acaba de salir un nuevo tomo colaborado, coeditado o coordinado por Soledad Loaesa, un servidor, Tony Payán y Rodrigo Montes de Oca por el Colmex. Es un volumen de 606 páginas titulado Partidos, Procesos y Prácticas, la terca pluralidad política de la democracia mexicana. Está recién estrenado ese tomo. Espero poder hacerte llegar Por una favor. copia de eso en las próximas semanas. Y te agradezco muchísimo estar con nosotros. Tienes la palabra hasta 25, 30 minutos y luego tenemos como 1000 preguntas para ti, no solamente las que salgan de tu plática, sino además las que yo tengo a partir de lo provocador del título de tu conferencia. El micrófono es tuyo, Jesús, adelante. Muchas gracias, Tony. Un gusto estar con ustedes, colegas, acá compartiendo también este espacio en las cámaras con José Fredman y Eduardo Rocha Núñez. Bueno, te agradecería mucho tener ese libro. Yo, por mi parte, acaba de publicarse, se va a publicar en estos días de marzo, un libro mío sobre hacer una tesis para licenciaturas y maestrías en ciencia política con la metodología de estudio de caso. Así es que en correspondencia con el envío te enviaré mi propio libro que ayuda para que los chicos y chicas puedan acelerar su tesis y nosotros de los doctorados y maestrías elevar nuestra eficiencia terminal. Bueno, colegas, el título general era estos nuevos autoritarismos, pero lo que yo voy a exponer es una investigación que estoy terminando. Ya de hecho tengo un paper y me gustaría compartirlo con ustedes y el paper para recibir vuestras anotaciones, comentarios críticos. Y es sobre el caso de Perú. Y nosotros los que estamos en el área de metodología comparada, siempre no nos gusta hablar sobre las singularidades. ¿Ah? Cada país se enorgullece de alguna singularidad, pero bueno, cuando uno conoce otros casos se ve que no es singular, ¿no? Creo que la expresión Dios es peruano se repite en México, Dios es mexicano, Dios es argentino. Sin embargo, colegas, lo que voy a tratar ahora sí es una singularidad.
que he tratado de corroborar que haya habido en otros países de América Latina, no lo he encontrado. Todavía me falta una exploración en el mundo, pero sí es una singularidad. Y eso pues también le da un carácter relevante en la parte de la investigación, explorar este caso único en términos de lo que he denominado un autoritarismo parlamentario. Permítanme, colegas, les voy a empezar a compartir. Aquí está. Muy bien. Creo que se ve, ¿verdad? Muy bien. Sí se Ok. ve, sí se ve. Bien, pues el título de este trabajo, permítanme, voy a también medir mi tiempo. Estamos a 11:15. Colusión de élites e inestabilidad política en el Perú 2016-2026, una década, hacia un autoritarismo parlamentario. Bueno, este es el índice que espero desarrollar en 15, perdón, en media hora, quizás 35 minutos, ¿no? Como les digo, esto ya lo tengo plasmado en un paper, y si me permites, Tony, José, Eduardo, enviarles mañana o pasado mañana mi paper para poder recibir comentarios de ustedes. Bueno, primero empecemos pues con lo que yo llamo la paradoja peruana, pero previamente el contexto global. Bueno, el contexto global, una vez que Huntington define las olas democráticas, de la cual yo también sacamos un libro con Leonardo Morlino sobre la calidad de la democracia en la tercera ola. Yo también publiqué luego en otros artículos sobre la tercera ola en América Latina. Estamos dando paso al término de la tercera ola democrática, ¿no? Ya ha habido debates hace unos 4 o 5 años si esta tercera ola realmente estaba bajando, y algunos decían que sí, no, como Przeworski, otros decían que sí, como Levitsky, pero ahora ya todos coinciden en que estamos efectivamente en el término, en el reflujo de la ola y empezando una contraola autoritaria, ¿no? Em, por tanto, como retoma Przeworski de Linz, ya la democracia en el mundo ya no es el único juego en la ciudad. El día de ayer, en uno de los editoriales del País del día de ayer, se hace un buen editorial con números sobre el balance de este retroceso, de esta caída de la ola, de la tercera ola democrática, ¿no? Pero más allá de las evidencias de los artículos publicados, pues esta es la situación, ¿no? Estamos en el inicio de una tercera contraola autoritaria, ¿no? Bueno, obviamente, pues en esta tercera contraola vemos nuevos casos, ¿no? Uno de ellos va a ser el Perú, ¿no? Y nuevas categorías que se están construyendo para abordar las novedades que los regímenes autoritarios presentan, en algunos casos con herencias, pero en algunos otros casos con situaciones nuevas, ¿no? Eh, Básicamente la idea en términos de la novedad es que los golpes, mejor dicho, los regímenes autoritarios, ya sea en transición, un régimen híbrido, o ya definidos como tal, siempre conservan fachadas democráticas. Esta es, digamos, la novedad, ¿no? Procuran mantener elecciones, autoritarismos competitivos, como diría Levitsky, pero esta es una combinación donde no se declaran abiertamente autoritarios, digamos, ¿no? Más allá también de haber superado los golpes de Estado militar, de militares, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero plantearles una foto, perdón, que es la siguiente, ¿no? Miren, en esta foto van a ver ustedes un edificio que representa una universidad peruana, la Universidad Telesup, así se llama, ¿no? Y luego descubrieron que de este edificio, en la parte de atrás del edificio no hay nada. Este fue un caso muy conocido en el Perú, ¿no? Ahí está la universidad, no es ninguna de nuestras universidades, tiene 7 pisos, se ve todo bonito, pero ya los periodistas fueron en la parte de atrás y no había absolutamente nada, ¿no? Y se ve bien, se ve bien por delante, ¿no?
Este es, y curiosamente el dueño de esta universidad es el dueño de uno de los partidos que forma parte de esta coalición que está implementando este parlamentarismo, este proyecto de parlamentarismo autoritario, ¿no? Se llama José Luna, es dueño de una universidad, de estas universidades estafa, pero también es dueño de un partido y este partido se llama Podemos, forma parte de esta coalición. Así es que no es un caso apartado de la política porque el dueño hizo realidad solamente, no solamente su universidad, sino la democracia en el Perú, ¿no? Eh, bueno, veamos entonces algunas características pues, de lo que está ocurriendo en Perú como este laboratorio político excepcional para ver un caso de autoritarismo, ¿no? Acá encontramos pues una paradoja. Por un lado tenemos una inestabilidad política extrema. Ustedes deben haber escuchado noticias. 8 presidentes en 10 años, ¿no? De hecho, puede que este presidente que acaba de estar, que recién tiene provisional, que tiene 2 semanas, ya lo están criticando mucho, le han descubierto infinidad de casos, amigos, de corrupción, juicios, sentencias, etcétera. Puede que lo saquen en las próximas semanas. Tendríamos 9 y vienen las elecciones el 12 de abril. Por tanto, el 28 de julio tenemos otro nuevo presidente. Así es que es probable que sin todavía haber culminado esta década, tengamos 9 o 10 presidentes, un promedio de un presidente por año. Bueno, esto refleja pues la inestabilidad, ¿no? Ninguno de los dos presidentes en esta década, los quinquenios, ha terminado su periodo presidencial constitucional. Pero la paradoja está que Perú es uno de los países, quizás el que más crece en América Latina, colegas, ¿no? En el periodo 2025 ha crecido a creo que 3,8, ¿no? Así es que, bueno, ahí se presenta esta paradoja que es la que voy solamente a describir muy rápidamente y espero más bien, y la he desarrollado más bien en el paper que quisiera enviarles a todos ustedes, ¿no? Bueno, hay un año excepcional, pues, de la pandemia, pero como país, como crecimiento económico, destaca sobre todo América Latina. ¿Cómo se explica, la pregunta, esta convivencia entre caos político y dinamismo económico, ¿no? Y más importante aún, ¿qué tipo de régimen político está emergiendo de esta crisis, ¿no? De esta convergencia? Van a ver que la idea es que en algunos casos se mantienen como compartimentos estancos, pero luego también convergen en un aspecto relevante, ¿no? Bueno, yo he tratado de rastrear, colegas, cómo construir primero en la parte histórica y luego en la parte ya más de operacionalización del concepto, que es un autoritarismo parlamentario, ¿no? En primer lugar, pues no es una dictadura tradicional estilo latinoamericano, porque nuestros países son presidencialistas, ¿no? En este caso, pues el caso peruano que estoy tratando de desarrollar ahora no encaja en estos modelos ni del siglo XX, pero también diría ni del siglo XXI, ¿no? No es una dictadura militar, ¿no? No es un autoritarismo personalista o presidencialista, ¿no? Cuyos casos no solamente lo vemos en América Latina, sino también en general en el mundo, en el siglo XX, ¿no? Y tiene una característica singular, ¿no? Es la ausencia de un líder unívoco, ¿no? No hay una personalización del poder. Es un autoritarismo colegiado, ¿no? Lo cual implica pues cierta contradicción en sus términos. El autoritarismo implica, en el sentido más clásico de la palabra, Maquiavelo, una concentración del poder. Y acá hay un poder desconcentrado, ¿no? Y muy desconcentrado. Vamos a ver que parte de esta coalición, y vamos a ver las reglas de juego que han puesto, por lo cual derivamos nosotros la existencia de este autoritarismo, lo integran 8 partidos políticos, ¿no? Bien, esta es la característica muy singular, ¿no? La hipótesis central que estamos pues ante la construcción de un autoritarismo parlamentario, ¿no? Bien, veamos algunas revisiones que hice en la historia, ¿no? Y una de ellas puede ser, he tratado de regresar lo más antes posible, el protectorado de Cromwell en Inglaterra, ¿no? 1649-1660, ¿no? Tras la ejecución del rey, pues el poder recae formalmente en el Parlamento, ¿no?
aunque el Parlamento luego se vuelve un instrumento domesticado por Cromwell y su ejército, ¿no? Podemos caracterizar a este periodo de Inglaterra, una república con fachada parlamentaria, ¿no? Pero en realidad era una dictadura personalista que usaba las instituciones para legitimarse, ¿no? En realidad esto no es un caso típico como lo que quiero desarrollar. Inicia con esta fachada parlamentaria, ¿no? Pero acá sí hay un líder. Acá sí hay un líder, ¿no? Pero como precursor de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La conclusión es un primer esbozo de cómo un órgano colegiado puede ser usado para fines autoritarios, ¿no? Bien, acá lo tenemos a Cromwell, ¿no? Oliver Cromwell. Que bueno, finalmente cuando él muere, pues ya no se puede sostener esto, él deja a su hijo, pero como ustedes saben, ya la cosa finalmente cae, ¿no? Regresamos al absolutismo monárquico, ¿no? Bien, otros casos que más se acercan a lo nuestro, ¿no? A lo que quiero desarrollar, ¿no? Son Chile en 1891-1925 y Perú, ¿no? Fíjense, en Perú tiene un caso similar de 1895 a 1919, un periodo equivalente para ambos casos, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Tenemos en el primer caso lo que se llamó oficialmente, bueno, en la literatura, una república parlamentaria chilena, un parlamento hegemónico controlado por oligarquía, un presidente decorativo, una alta rotación también, ¿no? De ministerios, ¿no? Creo que hay más de 200 ministros en este periodo, ¿no? Y una exclusión social electoral, ¿no? Las elecciones se hacen con cohecho, con fraude, muy limitadas prácticamente al 2% de la población, porque el sufragio era censitario, ¿no? Incluso también, es decir, había que acreditar alguna propiedad, y también pues solamente para personas letradas, digamos, no alcanzaba a los analfabetos, ¿no? Eh, y la República Aristocrática Peruana también era la manera como la bibliografía recogió este caso peruano, ¿no? Igual un Congreso controlado por élites, básicamente el Partido Civil, Partido Demócrata, el Partido Constitucionalista, ¿no? Este caso lo conozco muy bien porque de este caso hice mi tesis doctoral. Sufragio restringido, manipulación electoral, ¿no? Un autoritarismo de clase alta, ¿no? Que usaba el Parlamento para mantener un orden excluyente. Conclusión, ambos casos muestran que el autoritarismo puede ejercerse de una manera colegiada desde el legislativo, ¿no? Bueno, lo que he tratado de hacer, como suelo trabajar, es tratar de operacionalizar mi concepto, ¿no? En primer lugar, hay una centralidad formal del Parlamento, ¿no? El Congreso, pongo /Senado porque vamos a ver que en Perú se va a concentrar en el Senado, que va a empezar a regir desde las siguientes elecciones el próximo mes, se erige como el poder hegemónico sobre el Ejecutivo. Ahí viene a ser un caso parlamentario, ¿no? Estamos dejando el modelo presidencialista en Perú para entrar plenamente en un modelo parlamentario, ¿no? Y también pues logra controlar a la justicia, ¿no? Este legislativo logra controlar a la justicia, al poder judicial. Hay la ausencia de un líder personalista. El poder reside en una coalición de partidos o de élites. No hay ningún caudillo, ¿no? No hay alguien que destaque sobre los demás. Y hay una captura sistemática de contrapesos, ¿no? En este caso, la coalición en el Perú, como vamos a ver adelante, prácticamente ya ha controlado todos los otros poderes del Estado. El único que le falta de manera integral es el poder judicial, ¿no? Quizás el modelo mexicano podría ser una buena pista para que lo puedan implementar en Perú el próximo periodo, cuando ya se pase de un régimen híbrido, ahora está considerado así, a una consideración autoritaria ya plena. Bueno, hay una manipulación electoral sistemática, ¿no? Las reglas electorales se han modificado y se han modificado en el último año, para las elecciones que van a ser este 12 de abril, ¿no? Para garantizar la perpetuación de la coalición. Por ejemplo, estaba prohibida en la Constitución la reelección, pues ya la eliminaron, ¿no? Y han trabajado lo que lo voy a mencionar más adelante, un proceso de fragmentación partidaria que les permita beneficiarse del resultado de la misma, ¿no? Y por otro lado, pues estamos ahora en el Perú ante una condición de régimen híbrido, es decir, que todavía combina dos regímenes,
lo que podríamos llamar de autoritarismo y por otro lado democracia, pero creo que a partir del 12 de abril esto ya va a entrar va a dejar de ser régimen híbrido para pasar a ser un autoritarismo pleno, digamos, ¿no? Eh, la historia de lo que ha venido ocurriendo, empezó el 2016, una de las fuerzas políticas que no ganó la elección presidencial, pero sí ganó el Congreso. Seguimos siendo unicamerales a partir del nuevo gobierno, del nuevo periodo. Allá se ha introducido un Senado, pero el partido perdedor, ¿no? El Fujimorismo, su candidata, la hija del ex dictador Keiko Fujimori, gana el 56% de los escaños, ¿no? Y el presidente que ganó, pues Pedro Pablo Kuczynski, obtuvo el 17%, 18 congresistas, un poquito más, o el 27%, ¿no? Y ya ustedes pueden derivar qué ocurre de esto. Si no han seguido la historia del Perú, pues lo pueden derivar fácilmente qué ocurrió ante este escenario, ¿no? El Congreso no ejerce control político, es decir, no hay una convivencia dura, sino una guerra de aniquilación, ¿no? Eso es lo primero que dice Keiko cuando se presenta con todos sus congresistas en una conferencia de prensa y dice: nosotros vamos a gobernar desde el legislativo, ¿no? Y luego, pues al poco tiempo lo acosan de tal modo que al final el presidente termina renunciando, ¿no? Acá con la inteligencia artificial he reproducido lo que se da en la vida real, esta confrontación muy dura donde pues pierde el presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski. Y una curiosidad, ambos se ubicaban en la derecha y con un programa similar al 90%. No es uno de derecha, otro de izquierda, uno de derecha, otro de centro, ambos de derecha, ¿no? La vacancia, ¿no? Si bien Pedro Pablo Kuczynski no lo vacaron, lo amenazaron, también lo amenazaron con la cárcel, así es que tuvo que renunciar, pero el Congreso empieza a ser el factor mayor de inestabilidad política de ese periodo, utilizando como arma un artículo de la Constitución que le llamaban incapacidad moral, nunca definido. Así es que pueden usar ese argumento sin tener ninguna referencia empírica, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? El 2018 hay la vacancia de PPK por renuncia, no es el Congreso el que lo saca, pero con la presión del Congreso. El 2020 vacan a su vicepresidente, Martín Vizcarra, ¿no? Bueno, finalmente termina este quinquenio un congresista, Francisco Sagasti, en menos de un año que le quedó de gobierno. Luego eligen a un outsider, Pedro Castillo, un maestro rural que hasta la última quincena no figuraba ni con el 1%, de la noche a la mañana termina ganando la elección, ¿no? Bueno, hay dos vueltas, ¿no? Pero finalmente termina ganando, ¿no? Ya lo empiezan a presionar, la mayor parte de los partidos dicen que ganó con fraude, y no era posible el fraude, era prácticamente un desconocido que no tenía ninguna palanca de poder, ¿no? Y desde el primeros semanas ya empiezan las amenazas de vacancia. Empiezan a reunir firmas para tratar de vacar a este presidente. Al final, este presidente les facilita el proceso, intenta un autogolpe, y bueno, eso origina, y este autogolpe sin ninguna coordinación ni con militares, ni con políticos, ni con partidos, y de derecho del anuncio del autogolpe. En ese momento yo me encontraba en Perú, escuchando el internet, el discurso presidencial que cerraba el Congreso, que cerraba el Poder Judicial, que tomaba control del Poder Judicial, y luego que termina de dar su discurso, se dirige directamente a la Embajada de México, que le ofreció asilo. A la mitad del recorrido, pues su propia guardia presidencial lo toma preso y lo llevan, pues, hasta ahora sigue preso, ¿no? Un segundito. Disculpen. Bueno, le sucede la vicepresidenta. Lo curioso de este
outsider, Pedro Castillo, es que se presentaba por un partido igual menor, muy menor, pero que se autodeclaraba partido marxista-leninista maoísta, ¿no? Y eso generó todo un barullo con la sociedad, con los partidos. Decían, ha entrado un partido marxista-leninista maoísta. Y la vicepresidenta de ese mismo partido, apenas asume el poder, hace una alianza con los partidos de derecha. Deja de lado su marxismo-leninismo y hace una alianza con los partidos de derecha. Esto lo permite mantenerse por más de 2 años, ¿no? Que ya era bastante en el Perú, ¿no? Al final la vacan, esta presidenta incurre en sucesivos actos de corrupción muy escandalosos, ¿no? Y luego, pues frente a los escándalos, igual la sacan, ¿no? Viene otro presidente que dura 4 meses, igual con casos de corrupción cada semana había un escándalo de este parlamentario que asume provisionalmente la presidencia. Igual lo sacan y ahora tenemos pues al actual presidente José María Balcázar, que igual cada día hay algún acto de corrupción o le descubren algún acto de corrupción en su vida pasada. Por tanto, pues se duda si es que lo van a mantener, ¿no? El recurso de la incapacidad moral, por tanto, se institucionaliza como mecanismo para derribar presidentes no deseados, ¿no? Ahí hay una breve explicación de por qué hay esta rotación, que es muy típica también de como alguna vez en este artículo seminal de Linz comparó el presidencialismo con el parlamentarismo, ¿no? Entonces acá tenemos un régimen parlamentario y las consecuencias de un régimen parlamentario mal llevado, ¿no? Que es la continua inestabilidad de la permanencia del jefe del Ejecutivo, ¿no? Que en el caso peruano, aun cuando sea un régimen parlamentario en la práctica, constitucionalmente también sea un jefe de Estado y sea elegido por votación popular, lo cual pues ahí hay una mezcla rara, pero en la práctica el Congreso lo domina todo, ¿no? Lo de Castillo significó un quiebre, porque si bien ya el Congreso había tomado, digamos, el poder del Estado en gran parte, no del todo como ahora, pero se dieron cuenta pues que no controlaban las elecciones y que cualquier persona podía ganar en las elecciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Un maestro rural, un outsider, ¿no? Gana bueno, acá está mala palabra, no, casi gana la presidencia, ¿no? Por tanto, el voto popular se escapa a este control de las élites, ¿no? Y esto es un llamado a atención, ¿no? Algo tenemos que hacer. Si queremos controlarlo todo, las elecciones populares representan una amenaza, ¿no? Ya anteriormente, cuando vacaron a PPK, sube el vicepresidente, hizo aparentemente un pacto con esta élite para que le permitan gobernar, pero durante el desarrollo de ese pacto, traiciona al pacto, toma sus propias medidas, no hace caso a que le pongan ministros, forma su propio gabinete, y en vez de que lo vaquen a él cierra el Congreso. La Constitución le permitía cerrar el Congreso bajo determinadas condiciones, ¿no? Que le denieguen una decisión de confianza, o que le vaquen o que le censuren a ministros. Cerró el Congreso. Y esta es otra lección más, ¿no? Para esta coalición. Se vuelve a elegir un Congreso, ¿no? Acá el gran error que comete Vizcarra es que no presenta lista propia, así es que el nuevo Congreso estaba constituido por los mismos partidos. No había reelección, son personas diferentes, pero los mismos partidos. Y este nuevo Congreso, ahí sí se adelanta, esto es como en el viejo quien dispara primero, y lo vaca a Vizcarra, ¿no? Una cosa curiosa que también está en la prensa, pueden haber escuchado, que todos estos presidentes, menos uno provisional, un profesor universitario, Sagasti, todos están presos. Uno de ellos, antes que lo llevaran preso, se suicidó, como Alan García, ¿no? Y le han construido una cárcel especial, ¿no? Y en esta cárcel especial pues están estos 5 o 6 presidentes presos, ¿no? La conclusión de este régimen que trabaja en función de una coalición, ¿no? Es controlar la presidencia es demasiado incierto,
¿no? Por tanto, la clave es controlar el Congreso para desde ahí dominar todo el Estado, ¿no? Y a partir de eso es que se va a partir de vacar a Castillo, que se van a hacer una serie de reformas constitucionales. 53 artículos de la Constitución, sobre todo en la parte de régimen político, se han cambiado para evitar que a través de elecciones populares el presidente pueda cerrar el Congreso. Ahora ya no lo puede cerrar el Congreso, ¿no? El fallido autogolpe de Castillo, por otro lado, Vizcarra, que se aparta de la coalición, fue el catalizador perfecto para implementar estas reformas, ¿no? Ya me faltan 10 minutitos. Bueno, el pacto mafioso. A partir del año 23, 24 es que se configura ya de manera estructurada, con reformas constitucionales, este nuevo modelo, ¿no? De la coalición legislativa en el poder, ¿no? Esta coalición la integran 8 partidos, que ya lo mencioné, ¿no? Esto también es una contradicción con un autoritarismo que concentra el poder en una sola persona, ¿no? Esto es muy amplio, ¿no? Y el objetivo principal de esta coalición no es un programa de gobierno, como en cualquier parlamentarismo democrático, sino la impunidad, ¿no? El 60% de los miembros del Congreso tienen sentencias, procesos judiciales. Entonces, las primeras reformas que hacen, llamadas las leyes pro crimen, es facilitar para que muchos de ellos se libren de estos juicios, sentencias que tienen, ¿no? Por otro lado, en estos últimos 2 años generan leyes para poder nombrar a prácticamente todas las instituciones del Estado. Luego de estas leyes han copado el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Junta Nacional de Justicia, que a su vez nombra a todos los jueces, la Fiscalía, ¿no? Bueno, dan estas leyes pro crimen que los beneficia a ellos, pero a la vez ha beneficiado a muchos cárteles, a muchas bandas criminales, porque por ejemplo han acortado sentencias, penas, periodos bueno, ha beneficiado no solamente a ellos, sino a gran parte de la criminalidad, ¿no? Y sujetan al presidente de la República, pudiendo vacarlo, pero ahora ya el presidente no puede cerrar el Congreso, como lo hizo Vizcarra, ¿no? Ahora bien, la economía, como digo, voy a apresurarme, pues tiene un crecimiento por encima de la región, ¿no? Y esto da origen a una idea que lo desarrolla un colega inglés, John Crabtree, creo que es de Oxford, del concepto de las 2 cuerdas. Por un lado funciona la política, por otro lado la economía, ¿no? Francisco Durán también es un colega peruano. Entonces, sin embargo, ahora, perdón, voy a explicar luego dónde sí se juntan. O sea, la idea es que en términos de autonomía no se afectan, ¿no? Pero luego hay un uso, hay una vinculación. ¿Por qué crece la economía peruana? Pues hay un Banco Central de Reserva con un estricto manejo macroeconómico, ¿no? Hay una figura clave, Julio Velarde, que lo han nombrado, ya está como presidente de este banco hace 20 años. Ningún presidente lo toca, realmente es muy eficiente, es la garantía de ese crecimiento, una garantía que han mantenido en la Constitución, ¿no? De autonomía. Y por tanto, pues la inflación está absolutamente controlada, tenemos muchísimas reservas internacionales, ¿no? Y bueno, el crecimiento económico que les acabo de mencionar, ¿no? Así es que si bien han tocado todas las instituciones con personas con muy bajo nivel académico, realmente son amigos, parientes, miembros de los partidos, ¿no? Pero el BCR sí no lo han tocado, ¿no? Aquí está la figura de Julio Velarde, ¿no? Es el único que se ha sostenido en estas décadas, y él se sostiene desde hace 20 años, ¿no? Bien, explicando esta vinculación que quiero plantear. Otros factores que hablan sobre este crecimiento económico, esto lo voy a pasar muy rápidamente, que estamos en un superciclo de precios de los metales, inversión extranjera china, la informalidad, más del 70% de la economía es informal, ellos trabajan 14, 15 horas diarias de lunes a domingo. Bueno, entonces acá tenemos este crecimiento, pero esto es lo que ya un incentivo perverso. La coalición
este grupo de partidos coaligados, este pacto mafioso, así lo llama la prensa, puede profundizar su proyecto autoritario sin temor a una sanción económica inmediata que luego implique pues que el electorado lo castigue, ¿no? O sea, este es un combustible para que en la parte política hagan todas las barbaridades que están haciendo, que han hecho, digamos, ¿no? El plan maestro, acá en muy breve descripción del plan, ¿no? Usar los cambios en la Constitución para perpetuarse en el poder, ¿no? Y la coalición utiliza el diagnóstico de que hay que lograr estabilidad. Ellos han provocado la inestabilidad, ¿no? Pero ellos argumentan que sus cambios es para buscar esta estabilidad, ¿no? Pero en el fondo, pues el objetivo es subordinar a los demás poderes, cosa que lo han logrado actualmente, yo diría, hasta el 80%, ¿no? Faltaría el poder judicial. La pieza central es el retorno de todas las reformas congresales. La pieza central es la instauración de la bicameralidad, ¿no? A pesar de que Vizcarra, ya les he mencionado un poco a Vizcarra, hizo un referéndum y por más de 90% la población rechazó la bicameralidad, ¿no? Pero les importó un pepino este referéndum, ¿no? De hecho, según la Constitución había que esperar hasta 10 años y respetar esta decisión popular de no instaurar un Senado. Ya se había hablado en ese periodo del año 2018 sobre el Senado, ¿no? La gente lo rechaza, pero esta es la pieza clave de toda esta arquitectura en la reconfiguración constitucional, ¿no? Bueno, la pieza clave es este super Senado, un poder hegemónico e indisoluble, ¿no? Quien controla el Senado controla todo el Estado, ¿no? Otra pieza clave es que, de acuerdo a cualquier régimen con dos cámaras, la Cámara de Diputados puede mandar una ley al Senado, el Senado la puede observar y la regresa. En este caso no. Los diputados pueden mandar una ley y ahí se queda en el Senado. Y el Senado la puede aprobar, modificar, rechazar, pero ya no regresa a diputados. Así es que esto hace a la Cámara de Diputados un mero auxiliar. Es decir, estamos regresando aparentemente en dos cámaras, pero la Cámara de Senadores avasalla a la Cámara de Diputados, ¿no? A los congresistas. Por otro lado, han tomado el control de todos los organismos autónomos, para eso han cambiado la Constitución, ¿no? Aquí están todos los poderes, el poder para nombrar a todas las autoridades de los organismos autónomos, que por tanto ya dejaron de ser autónomos, ¿no? Y por otro lado, no solamente cambiaron la Constitución, sino modificaron en el último año y medio, las reglas del juego electoral para tratar de perpetuarse, ¿no? Por ejemplo, hicieron una jugada que me parece muy interesante, muy inteligente, de inducir una fragmentación. Bajaron el piso para registrar un partido político, se requerían como 500.000 firmas, lo bajaron a 25.000 firmas. Y a partir de bajar ese requisito se inscribieron ahora en el Organismo Nacional de Procesos Electorales, uno de los organismos de elecciones. Hay más de 50 partidos reconocidos, lo cual de esos 50 hay 38 partidos que están participando en las elecciones, ¿no? Y esto hace que el voto se va a fragmentar. Y dentro de esta fragmentación, pues los partidos de más alta recordación, los que ya ahora están en campaña, son los que, según las encuestas, los que van a poder controlar el Congreso, ya sean diputados o en senadores. Si ustedes ven cualquier encuesta, los dos partidos grandes de la coalición, el Fujimorismo y el otro partido, Renovación Popular, son los que están en las dos primeras intenciones de voto, irán a la segunda vuelta, ¿no? No se presenta todavía la figura de un outsider. Falta un mes, 5 semanas, ¿no? Podría presentarse un outsider, pero ya las reglas de juego, incluso cuando se presente, no le permitiría a este outsider gobernar, ¿no? Se ha permitido la reelección inmediata, ¿no? Hay una legislación pro crimen que ya hablé, que les permite a todos estos congresistas, el 63%, liberarse de toda su carga judicial, ¿no? Y luego, esta es otra medida,
Luego de que acaben estas elecciones, donde de los 36 partidos, solo 6 van a pasar la valla, 5%, vuelven a congelar el sistema de partidos. Ahora ya no se va a requerir medio millón de firmas, ahora se va a requerir 1 millón de firmas. O sea, cambia las firmas, el requisito para registrar un partido según pues lo que les ha convenido. Entonces van a quedar 6 partidos y ahí congelan el sistema. Ahí congelan. Finalmente vamos a tener un sistema de partidos ya no de 36, ya no de 50, sino de la coalición. De la coalición. ¿No? Por tanto, el plan para el 12 de abril, pues es que con 36 candidatos es seguro que habrá segunda vuelta, pero el próximo presidente será igual débil y su bancada, y sin bancada mayoritaria en el Senado, ¿no? Por tanto, podrá ser vacado, ¿no? El poder real está en el Senado, ¿no? La coalición, estos partidos o los que pasen la valla de esta coalición esperan controlar a los 2/3 del Senado, más de 40, ¿no? Y pues la idea es gobernar desde el Senado, ¿no? Tenemos esta espada de Damocles que ha mencionado, la incapacidad moral, un artículo de la Constitución que significa cualquier cosa, ¿no? Conclusiones, amigos. El Perú no camina hacia una dictadura de viejo cuño, sino hacia un autoritarismo parlamentario, ¿no? Un régimen híbrido, por ahora, ¿no? Esta transición de democracia a autoritarismo, donde las elecciones y el parlamento existen, pero el pluralismo, la libertad, la rendición de cuentas están sistemáticamente erosionados por una coalición de partidos instalada en un Senado hegemónico indisoluble. Cuando se instale este Senado, es decir, cuando entre en vigencia a partir del 28 de julio de este año, pues ya vamos a pasar directamente vamos a dejar de ser régimen híbrido para pasar a ser un autoritarismo pleno, digamos, ¿no? Hay algunos puntos que podrían ir contra el plan, ¿no? Esta coalición se puede traicionar entre ellos. De hecho, ya hay algunos casos de traición mutua porque están ahora compitiendo, se denuncian entre ellos, ¿no? Ahí hay una debilidad. Por otro lado, podría surgir un outsider con tal fuerza que rompa estos 20 senadores. Si tiene 21 ya no lo podrían vacar, ¿no? Pero por ahora es difícil, pero está abierta las posibilidades. Y tercero, pues en el Perú ha tenido estallidos sociales muy fuertes, ¿no? El último estallido, el Poder Ejecutivo, manipulado por el Legislativo, reaccionó de una manera muy violenta, dispararon y producto de esa represión indiscriminada murieron más de 50 personas, de los cuales no hay ningún proceso judicial. Hay videos que se ve que muchos de estos muertos han sido ejecutados en la calle, ¿no? Estaban arrodillados, viene un soldado y les dispara, ¿no? Hay videos no hay ningún procesado, ¿no? Esto ha disminuido mucho la movilización social, pero puede despertarse alguna movilización social. Bueno, colegas, perdón, me pasé 12 minutos de lo establecido. No te preocupes. 8 minutos. Sí, no, 8. no te preocupes, Jesús, no hay problema. Déjame iniciar la conversación. Yo tengo algunas preguntas y luego la abrimos a todos. Hay dos maneras de participar. Pueden sencillamente levantar la mano. Yo los veo aquí. Pueden levantar la mano con el icono ahí abajo o pueden poner su pregunta en el chat. Si dejas de compartir, Sí, Jesús, sí, puedo verlos a todos y ya todo el mundo por me puede supuesto. levantar la mano así Ok. sencillamente decirme yo tengo una pregunta o la pueden levantar con el icono. Déjame hacerte una pregunta. Me intriga mucho tu proyecto porque eh, el caso de México, que es el que nosotros principalmente le prestamos mucha atención y que seguramente conoces extraordinariamente bien también, es muy curioso porque el autoritarismo se anida y se articula a partir del poder ejecutivo, de la presidencia. Perú es un caso sui generis, aunque como tú dijiste al principio, todos los casos son sui generis, pero en Perú parece que al contrario, la presidencia es una fuente de inestabilidad constante y el autoritarismo parece anidarse en el Legislativo. parlamentarismo. Entonces, cuáles son las variables claves que tú crees que determinan si el autoritarismo, que creo que es lo más común, se anida en el Ejecutivo, en oposición al Perú, y si hay otros casos en donde ese autoritarismo tome la ruta del parlamentarismo? Eso a mí me parece que es
la distinción clave de tu presentación y de tu trabajo? Sí, muy buena tu pregunta, estimado Tony. Esta es una segunda parte de mi investigación. Yo ya terminé la primera parte, que es la exposición de lo que he hecho y lo cual está en el paper, que me gustaría que comenten, pues con mucho gusto se los envío. Eh, pero hay otra parte que retrocede mucho antes, estimado Tony. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿No? Digamos, ¿por qué llegamos a esta singularidad? Yo decía que los países reclaman, o algunos colegas que no son comparativistas, pretenden encontrar singularidades cuando en el fondo no las hay, Mm, ¿no? Basta ampliar el número de casos para ver que pues, hay elementos en común. Pero en este caso, ampliando la visión de casos, sí encontramos una singularidad, ¿no? Ahora, sin embargo, este retroceso en el sentido académico de ir a las variables independientes de lo que tú propones, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿No? Porque hemos visto autoritarismos personalizados en Perú, ¿no? Es decir, tiene elementos en común de un régimen presidencial, de un choque con el Congreso, ahí aparecen frente a esta crisis política Fujimori, por ejemplo, el último ujú. caso, o en todo el siglo XX dictadores como Velasco, como Odría, como Leguía, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo derivamos de una normalidad estándar en términos académicos de cómo funciona la democracia y sus problemas, o cómo funcionan las dictaduras con los otros casos? Yo diría por ahora en cuatro factores, estimado Tony. Uno es una temprana caída del sistema de partidos, ¿no? Eso se da, fíjense, en el año 89, con la elección del alcalde de Lima, ¿no? Donde un outsider, ahí surge un primer outsider, un locutor de radio, Ricardo Belmore, que le gana a todos los partidos, que ni siquiera tenía partido. Y esto se vuelve a reproducir al año siguiente ya con la elección presidencial de Alberto Fujimori, ¿no? Que si bien pierde, queda en segundo lugar, pero en la segunda vuelta gana las elecciones frente a un candidato que también era un outsider, pues estaba apoyado por toda la clase política, por todos los partidos tradicionales, Mario Vargas Llosa. Entonces se cae el sistema de partidos, ¿no? Luego Fujimori del autogolpe de Estado y emprende un proceso pues tanto constituyente como de facto de atacar a los partidos, desaparecerlos. Algunos de ellos se reconstituyen una década después con la recuperación democrática, pero al final surgen nuevos partidos. Estos partidos viejos pierden vigencia, se cae el sistema, se reconfigura el sistema de partidos. Primer elemento. Segundo elemento, surge la posibilidad exitosa que luego se va a reproducir en otros países de los outsiders. Outsiders exitosos. Es decir, no se necesita un partido para ganar una elección, Ujú. ¿no? Entonces surge esta opción para los políticos o nuevos políticos que, bueno, pues no necesitan inscribirse en un partido, construyen un aparato, compran firmas. Para inscribir un partido se requieren firmas y se crea en el Perú un mercado de firmas. Entonces tú simplemente necesitas para instalar un partido cártel, dueño de un partido, buscar estas empresas clandestinas y compras las firmas, ¿no? Entonces se cae el sistema de partidos, ¿no? Y surge un nuevo sistema de partidos donde ya no tenemos los partidos cártel, perdón, los partidos Ujú. de masas o los partidos Ujú. catch-all party, sino ya son puros partidos cártel. Incluso un famoso partido tradicional, un, un casual party, como es Acción Popular, se vuelve un partido privado. Lo toma un grupo de ellos y lo privatizan prácticamente, Ujú. ¿no? Bien, segunda característica, Tony, y esto me lleva a ir, como te digo, un poco antes de mi investigación, lo cual quisiera continuar por esa vía y retroceder unos 15 años antes del 2016. La caída de las narrativas políticas, ¿no? Perú, como muchos de los partidos o los países latinoamericanos tienen sus narrativas, en la 4T hay una narrativa muy fuerte, muy poderosa, que la impulsa mucho a ganar las elecciones. En el Perú, todas las narrativas de los partidos tradicionales, el APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano de la derecha, todas las narrativas caen. O sea, el debate se desideologiza, ¿no? Y al desideologizarse, pues el debate termina siendo realmente muy malo sobre situaciones de escándalos, de argumentos absurdos,
Esto es como esta corriente de la literatura absurda, del teatro absurdo, donde todo es absurdo en el Perú. No hay ningún debate ideológico. Nadie, y por tanto estos nuevos partidos cártel ni siquiera pretenden hacer alguna ideología. No son ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, ¿no? Y sus programas de gobierno pues los sacan antes de Internet y ahora de inteligencia artificial, Ujú. ¿no? Entonces hay una pérdida de las narrativas electorales. Esta pérdida de las narrativas electorales, esta pérdida del sistema de partidos también, y este es el tercer factor, hace que se pierda o que no aparezcan liderazgos carismáticos. En el Perú hemos tenido fuertes liderazgos carismáticos, como en muchos países, ¿no? En el siglo XX, pero recientemente, pues Alan García, por ejemplo, un fuerte liderazgo carismático, ¿no? Luego de que estos liderazgos mueren, básicamente mueren por el paso del tiempo. En el caso de Alan García se suicida frente a las graves acusaciones de corrupción y cuando había venido la policía a llevárselo a la cárcel, se suicida, pero ya no surgen estos líderes. Los líderes que se forman, Tony, como tú sabrás, en los partidos tradicionales que tienen escuelas de partidos, ¿no? Entonces ya no hay liderazgos, ¿no? Entonces surgen caudillos, dueños de partidos, ¿no? Este es un tercer factor por lo cual llegamos a no tener esta política tradicional, sino a cambiar los ejes de la política, ¿no? Y un cuarto factor es el que ya he mencionado, a partir de las reformas económicas que impulsa Fujimori y que luego se mantienen durante la democracia recuperada a partir de 2001, ¿no? Es que Perú implementa pues uno de los regímenes macroeconómicos más ortodoxos de toda la región, quizás el más ortodoxo. Esto significó pues echar al 80% de la burocracia, eso hace crecer el sector informal, ¿no? Pero por otro lado nos permite tener inversiones, nos permite tener una sólida macroeconomía y al final eso hace que la gente se desinterese por la política. Tienen que trabajar, ¿no? 14 horas, 7 días a la semana y al final la política deja de ser una prioridad para los ciudadanos porque finalmente el Perú con este nivel de crecimiento baja la pobreza, ¿no? No la desigualdad, pero sí mucho la pobreza. Creo que Perú es uno de los países que más rápidamente baja la pobreza. Ha habido momentos, estimado Tony, que Perú crecía al 9 y 10% Ujú. anual. Éramos Sí. el tigre asiático en América Latina. Y esto generaba un bienestar económico cotidiano, microeconómico, pues en la mayor parte de la población y una disminución muy fuerte de la pobreza, ¿no? Así es que este es otro factor también para desinteresarse por la política. Esto lo vamos a ver vinculado a este factor que más que económico le llamaríamos desafección, que ustedes lo conocen bien. Perú, junto con México, de acuerdo al Latinobarómetro, son los países que dicen que si viniera alguien que resolviera sus problemas, aunque no sea por la vía democrática, lo apoyarían, lo aceptarían, y México y Perú son los que lideran este Ujú. apoyo a soluciones que no provengan de un régimen democrático, ¿no? Bien, Espero oye, haberte... quiero pedirte que ahondes un poquito más sobre ese tema tan interesante, la separación, a veces muy fina, entre la economía y la política. Porque también Perú me parece que es un caso también sui generis. O sea, es un país que crece y sigue creciendo económicamente a pesar de la inestabilidad política con el autoritarismo anidado en otros aspectos, pero creo que eh, me gustaría que aclararas un poquito el qué tanto participan las instituciones o los organismos autónomos en sostener esta atracción de inversión extranjera, de crecimiento económico, sea el Banco Central, sean otras instituciones regulatorias, etcétera. Porque en México lo que estamos viendo es una captura de estas instituciones o un desmantelamiento total o una captura total por el proyecto político. Y lo que ha pasado en México es que el retroceso o el cambio político, generalmente en consenso, retroceso democrático, sí genera inestabilidad económica y sí genera una falta de atracción económica. México el trimestre pasado terminó perdiendo por primera vez en su historia inversión extranjera directa. O sea, y la economía tiene
ya 7, va para 8 años prácticamente con un crecimiento que es insuficiente para todo, para muchísimos aspectos. Pero entonces hay una captura, hay una, y la inestabilidad política, o más bien la captura política autoritaria, sí ha dañado, al parecer, a la Sí. economía, que nunca ha estado enormemente bien, pero finalmente el proyecto sí ha dañado las perspectivas económicas de México. Entonces sí hay una especie de rendición de cuentas rara, en el sentido de que la política sí se transmina y genera una economía deprimida. Pero en Perú no, No, no. en Perú no. Entonces, ¿bajo qué condiciones, cómo harías el comparativo de que en México sí parece haber una rendición de cuentas económica por el, el retroceso político, pero en Perú la gente ahora vive con una división muy clara, un muro, en donde dicen la política es un juego perverso, bueno, malo, etcétera, pero se juega aparte y la economía se juega aparte? Entonces, otra vez, esa misma disyuntiva, comparativamente hablando, ¿a qué atribuyes tú entonces que el Perú sigue siendo atractivo a pesar de esta inestabilidad política, y México es inatractivo precisamente por su cambio político? Mm. Bueno, la descomposición de la política, dadas sus reglas de juego, y más allá de las reglas de juego, la conducta de sus políticos, pues hace que ya nada sea serio, ¿no? Ya todo sea escándalos, y algunos escándalos con una fuerte connotación de gravedad. Ahorita comento uno de ellos, ¿no? Pero hay algo sagrado en el Perú. Bueno, dos cosas sagradas. La comida, tenemos una gran gastronomía, pero lo otro sagrado es el Banco Central de Reserva del Perú. Mm, Ni siquiera la izquierda, que ganó con Castillo, y la versión más extrema de la izquierda, un partido marxista-leninista, el partido se llama Perú Libre, ¿no? Se les ocurrió mover a este personaje, Julio Velarde, del Banco ujú, Central de Reserva del Perú. O sea, si hay algo sagrado en el Perú, es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y desde qué momento se volvió sagrado? Yo creo que desde la implementación de las reformas neoliberales, las más extremas que tuvo América Latina a partir de, pues de la última década de los noventas, fue la más radical, eh, y sobre todo luego de que se implementaron estos paquetazos, se reequilibró la macroeconomía y el nombramiento de este Julio Velarde, uno de los grandes expertos internacionales, el Perú creció mucho. ujú. O sea, brindó bienestar económico. ¿Mm? Entonces, por tanto, nadie se atreve a tocar ese pilar. Lo único que funciona bien en el Perú es la macroeconomía, el Banco Central, con un estricto funcionamiento interno de meritocracia, Ujú. ¿no? En otros lugares, pues ponen a sus parientes, esposas, hijos, primos, en diversos cargos, incluso en áreas especializadas, como otros órganos de regulación. Mm. Ustedes saben que los órganos de regulación requieren personas muy especializadas. Bueno, Así tú es. pones a tu primo en un órgano de regulación eléctrica y no sabe qué hacer, pero bueno. Entonces, Ujú, eso es. Cuando hablo de una descomposición interna, me permítame tocar un caso de lo grave de esta descomposición, que de alguna manera se ha dado en otros países cuando ha habido procesos de corrupción. En el Perú, uno de los congresistas contrata a una chica que funciona como, que opera como madame, es decir, que da servicios sexuales al interior del Congreso, para otros congresistas. O sea, no solamente le pagan o le dan un servicio para que ganen su voto, sino le dan un servicio sexual. Y esta madame, una chica joven, ¿no? Se pelea con el congresista, no sé, habrá reclamado más sueldo, amenaza con algo, y en los pocos días de esta pelea la despiden, contratan a un comando y la aniquilan, la matan, pero le meten más de 20 balas. mm, Sube a un taxi, mataron al taxista, ¿no? Dijeron que el atentado era contra el taxista. Entonces, fíjate el grado de penetración de la corrupción en el Congreso. ujú, O sea, contrata un prostíbulo y la madame reclama algo y la matan. ¿Hay ujú, alguna investigación sobre esto? Ninguna, Tony. ujú, Y como hay escándalo tras escándalo, este escándalo que ha sucedido hace un año ya forma parte de un escándalo demasiado viejo, ¿no? ujú.
Bueno, entonces, bueno, narro este asunto bastante morboso, bastante desagradable, y se han repetido otros similares, ¿no? Em, para decirte, pues ya nada es sagrado en el Perú en la política, pero lo que sí es sagrado, Tony, no te metas con el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Qué Desde la interesante. ultraizquierda hasta la ultraderecha, ¿no? Sí. Eso es lo que sostiene el bienestar económico de los ciudadanos. Bien, bueno, tengo otra pregunta sobre la impunidad, pero creo que ya hay una pregunta aquí de Eduardo Rocha. Eh, ¿Qué tan adecuado puede ser este régimen si el autoritarismo busca el bien común sin corrupción ni impunidad? Está un poco general la pregunta, pero bueno, yo creo que toca el tema de la impunidad. En México lo que hemos visto es una impunidad, pero desde el Estado, el propio Estado incapaz de confrontar la corrupción desde adentro, ¿no? Entonces, y la presidenta cada vez más capturada por intereses partidocráticos e incapaz de trastocar los nervios, de tocar los nervios de la corrupción de su propia coalición. Pues hay impunidad. Hay tal pacto de impunidad también en Perú. Pasa por la corrupción. Tú nos dices cuál es la comparación aquí. Sí, yo creo que la base de lo que se llama pacto mafioso, más allá de un criterio subjetivo o despectivo de crítica al poder, es sostenido. De hecho, eso lo pongo en el paper. Es que la primera reacción de estos congresistas, ¿no? De partidos cártel, para postular es tratar de librarse de sus condenas judiciales, lograr la inmunidad que la ley les da. Pero aún así, luego pues pueden terminar su periodo y luego reiniciar sus procesos. Entonces, la primera reacción no fue capturar el poder, luego ya han capturado el poder. La Mm. primera reacción, que es la base, la motivación de las coaliciones congresales, es lograr la impunidad, es decir, cómo mantienen esa inmunidad luego de que acaban, dejan de ser congresistas o simplemente se les borra sus sentencias judiciales. Muchos tienen sentencias, otros tienen investigaciones. Recuerden, hay muchos casos de corrupción sonados internacionalmente como Odebrecht. Perú fue uno de los principales lugares donde trabajó Odebrecht, ¿no? Entonces, la primera motivación de esta coalición no fue tanto tomar el poder, sino generar leyes que los blinden frente a estas persecuciones. Como digo, el 63% del Congreso actual está en estos conflictos judiciales. Ya luego vieron pues que esta coalición amplia, muy amplia, les permite otras cosas más. Conseguir empleos para ni siquiera para sus militantes partidarios, porque son partidos pequeños, para sus familiares, Ajá. Ujú. o para reproducir sus negocios ilícitos, ¿no? En el Perú, en el último año, amigos, se dieron leyes, es decir, que con un presupuesto público para crear 50 universidades. Y de esas 50 universidades, varias de ellas propuestas por el actual presidente en su condición de congresista, ¿no? Ninguna funciona. O sea, crean la universidad, se les da un presupuesto y desaparece la universidad. Pero es que es una fórmula, ¿no? Sí, Las sí, ¿no? universidades de López Obrador, que al final ninguna funciona. O sea, Sí. esto es una fórmula latinoamericana. Entonces, la primera iniciativa de blindarse fue luego ampliándose, Ajá. viendo que manejando, no el 50 más uno. Si hablamos de estos 8 partidos en un congreso de 130 congresistas, ¿cuántos ¿qué porcentaje? Más o menos el 91% del Congreso integra esta coalición. Por tanto, pueden Ujú. cambiar cualquier ley, Claro. incluso una ley constitucional, ¿no? Como lo han hecho, digamos, una norma constitucional, ¿no? Sí. Entonces vieron la potencialidad de esta coalición, primero para limpiarse, blindarse, liberarse de sus problemas judiciales, y luego para poner a sus familiares, luego para hacer negocios. Otro de los grandes rubros de negocios ilícitos es la minería informal, Ujú. incluso más fuerte en términos de mover dinero que los carteles que la droga. ¿Eh? Es que lo que dices es trágico, porque en minería en Perú o huachicol en México. O Sí, sea, además son cantidades extraordinarias de extracción de recursos, porque finalmente es un recurso de la nación.
Y es una Claro, pero el expresión. huachicol tiene que estar concentrado, o sea, debe requerir una compleja estructura de manejo de instituciones. En cambio, para la minería informal, pues tú vas con tu poco capital, y pagas para que te den algún territorio, ¿no? Y empiezas a excavar. Entonces tenemos miles y miles de mineros informales, Ujú. sin Sí, ninguna sí, regulación, porque son informales. Entonces contaminan. Hay ciudades de minería informal donde es el viejo oeste americano, no entra el ejército, no entra la policía sí. y se negocia el oro y lo venden ahí, y entonces todo el mundo anda armado, ¿no? Para que Es no el te Gold roben Rush el de oro. California en los 1800, mediados de los Exactamente. 1800. O sea, hay poblaciones que es California del siglo XIX, Sí. Te ¿no? leo, dice Eduardo que su micrófono no está disponible, pero la pregunta, a menos que esté Eduardo, no sé si está tu micrófono cerrado porque no funciona. Y si no, puedes hacer tu pregunta o la leo por ti, como quieras. A ver. eh, Bien, la leo. Mi pregunta es, dice Eduardo, entiendo la acumulación del poder parlamentario en Perú y cómo acertadamente lo describiste, esta acumulación de poder restringe la capacidad titular del poder ejecutivo para contrarrestar al Parlamento. Sin embargo, ¿hasta qué punto este fenómeno es más atribuible a una crisis de representación de los votantes a través de sus parlamentos? Principalmente en los congresos están representadas las jurisdicciones electorales y cuando los parlamentarios responden más a sus votantes que a los intereses partidistas, la acumulación de poder no tendría que estar alineada a los intereses de las élites. Por ejemplo, el carácter democrático de algunos parlamentarismos europeos, especialmente escandinavos, descansa precisamente en la capacidad de esos parlamentarios de representar a sus jurisdicciones. Sospecho que el problema en Perú, consistente con el resto de la región, puede encontrarse sus pistas en el clientelismo, nula representación de los ciudadanos y una desvinculación generalizada de la sociedad con las élites políticas, al margen de si el poder está concentrado en la presidencia o en el parlamento. Ese tema, creo que la pregunta pasa por el tema de la representación. ¿A quién representas y qué representas? ¿Representas al partido, representas al cliente o representas al ciudadano? Sí, interesante pregunta, ¿Mm? estimado colega. Eh, Ahora nadie representa a nadie, creo, ahora en día, ¿no? Ok. Yo creo que una de las virtudes que hablaba Lin sobre la estabilidad de los parlamentarismos es que las circunscripciones son muy específicas, muy limitadas. Entonces yo tengo a mi constituency muy cerca, entonces la tengo que atender constantemente, ¿no? Eh, pero en el Perú no hay esa... tenemos que retroceder 20 años, ya no en los últimos 10 años, Eduardo, sino 20 años. Es decir, a lo que me preguntó al inicio Tony, ¿de dónde viene este esquema? ¿De dónde generó esta situación tan sui generis? Entonces regresé a la caída del sistema de partidos, a la caída de las narrativas, a la ausencia de líderes carismáticos, líderes con capacidad de movilizar gente. Eh, una de esas características en esa época sería la crisis de representación. Es decir, que los partidos tradicionales no lograron mantener una representación de sus electorados. Estoy hablando de los partidos tradicionales. APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Izquierda Unida. Y frente a esta crisis de representación surgen los outsiders. Fujimori, 1990, ¿no? Pero hasta ese periodo, antes de que surjan las últimas leyes electorales, la representación era nacional, es decir, distrito único, ¿no? Y sobre todo con Fujimori, que elimina las dos cámaras y la vuelve una sola cámara, congresistas. Ahí se elimina el Senado en 1993 con la constitución de Fujimori. Entonces, si uno representa a todos, no representa a nadie. Entonces no tenemos las personas, y lo mismo ocurre con algunos senadores, con diputados plurinominales en México, donde no conocemos quiénes son nuestros representantes, ni menos acudimos a ellos para algún problema que tiene una población, o incluso en los parlamentarismos europeos, problemas hasta personales, ¿no? Que Ujú, acuden a su representante para ver cómo lo ayudan, ¿no? Alguna atención médica o alguna beca escolar. Entonces, ujú. en un momento determinado ya tenemos partidos desconocidos, cambian todos los periodos, ¿no?
y ya no hay una representación por constituency, por región, sino nacional, entonces ya se pierde todo vínculo de representación. Ujú, Y las personas dejan de demandar una representación. ¿Y ujú, por qué la dejan de demandar? Porque confían en que su bienestar depende de ellos mismos. 73% de informalidad, Eduardo. ujú. Es decir, cada uno trabaja por su cuenta en el Perú. ¿Ah? Y además el crecimiento económico debido pues a factores exógenos, internos, el Banco Central de Reserva y exógenos, ¿no? Este crecimiento de los... Le llamarías un sistema libertario por excelencia? Sí, quizás es lo que quiere mi ley, que cada uno trabaje, cada uno se sostenga, ¿no? Yes. Y realmente el servicio, por ejemplo, el servicio, cuando, dentro de 3 semanas voy a Perú, siempre voy a Perú pues por mi investigación, Ujú, ujú, cada 3, 4 veces al año. Además de que somos muy famosos por la buena comida, pero en el Perú hay restaurantes de, como lo que sería en México, comidas corridas, acá en Perú es menús, ujú. muy buenos, pero realmente muy buenos que por 3, 4 dólares te sirven a ver, $3 son 50 pesos, algo así. menos, Sí, menos. sí, ¿Ya? Te sirve una comida realmente excepcional. ¿Por qué? Porque al otro lado hay otra gente que te sirve O sea, tú como buen gourmet peruano, ves una mala comida y ya no regresas más. claro. Entonces, el nivel de comida realmente es una gran fortuna, una gran experiencia visitar Perú, más allá de la inseguridad o del tráfico ciudadano, ¿no? El tráfico, ¿no? Pero realmente para ir a comer es maravilloso, es comida muy buena y barata. Bueno, hay la Sí, comida cara que es excepcional, pero claro. entonces el bienestar peruano basado en tu esfuerzo individual, libertario, y en el crecimiento económico por factores exógenos, es que, bueno, no se vive tan mal, no se Sí, vive tan mal, ¿no? muy bien. ¿Hay alguien más? Tenemos quizás un par de minutos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono y preguntarla o ponerla en la Gaby, ¿alguien? ¿No? Ok. Bueno, pues creo que entonces, si no hay otras preguntas, Jesús, concluimos. Te agradezco muchísimo. Claramente esta es una conversación también para una buena comida, por cuando ande por la Ciudad de México, te voy a buscar para ver si Por favor. nos sentamos a tomarnos un café y a platicar, Vamos porque a un restaurante peruano en México. claro, el trabajo comparativo que haces, o sea, tu plática me estuvo continuamente evocando reflexiones sobre nuestro propio país, México, y lo que está pasando en México. El comparativo es fascinante. Es el valor del trabajo comparativo en ciencia política que haces. Así que te agradezco muchísimo el participar hoy con nosotros y pues a darnos una excelente idea de lo que está pasando en nuestro continente en perspectiva comparada. Te A agradezco través mucho de y los vínculos que tenemos, les paso el paper, ¿ya? Un work in progress, así es que todavía está bueno, ya ha avanzado bastante, ya quiero publicarlo, pero pues bienvenidos los comentarios que ustedes pueden hacer pues, para mejorarlo, ¿ah? encantado de leerlo y bueno, te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo a todos. Próximamente, una vez por mes, tenemos esta plática y bueno, los esperamos el próximo mes. Ya están en la lista de comunicaciones de la red y les hacemos llegar la información sobre la próxima plática. Muchísimas gracias, Jesús. Muy Nos vemos. agradecidos. Hasta luego. Adiós.